una escalera, llevaba unos ayudantes, paramos la escalera, ya me fui, y en uno de los cables del audio estaba pegando en la línea de conducción. Agarré, me llevé la cinta aislante, encinté, pum, me vine al templete, le dije, ingeniero, ver, haga una prueba. Entonces aventó la prueba y salió, a ver cómo nos están escuchando en cabina, 1, 2, 3, 4, 5, perfectamente bien, reporta el de cabina. Y en el radio se escuchó perfectamente bien, ¿no? Porque no había teléfono. Entonces, por medio del radio, por el micrófono, se mandaba la señal, y de allá por medio del radio decía, adelante, ingeniero, se escucha perfectamente bien. Vamos a hacer una prueba al aire, adelante, 1, 2, 3 y adelante. Estamos transmitiendo desde el templete del Palacio Municipal, con una serie de errores, el ingeniero hablando, porque pues, no era locutor, era ingeniero electrónico. Pero bien, la prueba salió perfectamente bien. Y ya me dice, uy, felicidades, ¿cómo te llamas? Raúl, le dije yo. Hombre, Raúl, pues, ¿cómo está? Después le platico, ingeniero, lo importante es, avienta los micrófonos al aire y nos vamos con el evento. Y se transmitió bien padre, de ahí nos fuimos a comer, nos fuimos al restaurante Capri, ahí que estaba anexo a donde ahora está el No Que No. Ahí estaba el restaurante Capri. Ahí comimos y estuvimos platicando. De ahí me nace la idea, me la hacen partícipe de que yo entre a trabajar en la radio, en el departamento técnico, más no de locución. ¿Esa radio tenía ya algunos años? No, tenía meses. Estoy hablando del 13 de septiembre de 1970. En el mismo año, meses atrás, fue cuando se inauguró, se instaló, se terminó de instalar, duraron algunos meses para instalarlo, pero cuando ya salió el aire, salió en 1970. ¿Por parte del ayuntamiento fue? No. Esto fue una serie de ingenieros que vivían en México, que trabajando en la Secretaría de Comunicaciones, les hubo la oportunidad de que les dieran una serie de concesiones para distribuirlas en la República Mexicana. Y vieron que estuvieron buscando lugar, vinieron a Mochis, que ya había algunas estaciones de radio y cosas de esas. Entonces se vinieron al fuerte y dijeron, el fuerte es muy bonito, nos gustó, vamos a instalar la estación de radio aquí. Por eso se instaló la estación de radio aquí. Pues bien, yo seguí colaborando con ellos sin sueldo, yo les ayudaba en lo que yo podía, yo trabajaba en el ayuntamiento, pero me fui involucrando en la estación de radio, me fui involucrando, y uno de los locutores un día me dijo, ¿te gustaría también, Raúl, entrar aquí? ¿Por qué no? Le dije, pues me llama la atención, y empecé yo a echarme mis palomeadas, y ya daba la hora, y así comencé yo en la estación de radio. Bueno, llegó el momento en que ya me dieron 1 hora, ya después me dieron 2 horas, pero yo para eso, yo ya estaba conectado en la estación XGS de Guasave, con Chitole Torres. José Chitole Torres fue un locutor que hizo historia en la región, uno de los, pues puedes decir, de los locutores que más ha tenido un pegue extraordinario de los radioyentes, con una popularidad increíble. Y él tenía unos programas de radioaficionados que se presentaban aquí en el Cine Oloño, en Bamoa, porque estación GS de Guasave se festeja el Día del Rosario y hacían ese programa de aficionados. Y yo le ayudaba mucho a Chitole Torres en los programas de aficionados, porque eran fines de semana y yo me descolgaba del Palacio y me iba yo a Guasave. Y yo empecé como yo ya hablaba yo en la estación de equipos, yo también en Guasave, empecé, entonces el Chitole me vio que yo tenía aptitudes también para el micrófono y me empezó a proyectar en la XGS, al grado de que yo le ayudaba en la obra comercial de Guasave. Y en ese tiempo pues estaban pegando los Noreños de Mazatlán, los Cervantes, Chayito Valdés y una serie de artistas que después fueron artistas de renombre. Pero nos regresamos a la estación XEORF del Fuerte. Entonces
mi continuación en la radio pues fue en grado ascendente, ya tuve 4 horas, pero yo seguí en el departamento técnico. Llegó el momento en que pues ya no era redituable estar aquí, se tuvieron que ir a México, entonces me dejaron a mí como responsable de la estación. Técnicamente había un gerente que se quedó aquí, nombraron a un gerente, que por cierto supe que hace poco murió en San Martín Texmelucan, Puebla. Ahí estaba trabajando el muchacho el ingeniero Noriega. Y resulta de que pues ya era demasiada la carga que yo tenía con la estación de radio, pero como una droga se me metió la radio de tal manera que yo me separo del ayuntamiento y me vengo a la estación de radio. Y de ahí comenzó ya mi vida 100% en la estación de radio. Por eso yo siempre les digo que esa estación de radio prácticamente yo la parí, esa estación de radio, porque llegó el momento en que se enfermó la estación de radio. Técnicamente pues siempre se le tiene que estar dando mantenimiento por las altas y bajas de la corriente, los circuitos se gastan y había que estarlo cambiando. Se oxidan las cosas, todo. El caso de que yo me empecé a meter, pero yo desconocía muchas cosas, tuve cursos, me capacitó la compañía, ellos me capacitaron, pero no tenían muchos recursos ellos porque ellos tenían un sueldo. Pero era una estación de ellos. Pero llegó el momento en que la carga económica para ellos era muy fuerte. Estando en Ciudad de México, hay una negociación con el Grupo IR. El Grupo IR es el grupo de variedades, de Radio Centro, de Ciudad de México, que también tienen el fonógrafo y una serie de estaciones de radio muy fuertes. Entonces, para esto ellos ya tenían una estación, ellos tenían en negociaciones con los dueños de la estación de Mochis, XCW y la XCCU. La compran, al final de cuentas la compran, posteriormente y al comprar ellas, compran también el fuerte en Ciudad de México. Los nuevos uno de ellos viene y presenta a los nuevos dueños y me presentan a mí. Y entonces ya ellos, las recomendaciones de ellos para conmigo, ellos optan por también dejarme. Entonces ya me estoy entendiendo con el Grupo IR. Ahí mismo yo les digo que yo estaba haciendo circo, maroma y teatro, porque yo era un empírico, yo era un práctico, dado mis pocos conocimientos que yo tenía en esto, pero que de Tim Marín de Dos Piringüey, pues ahí yo arreglaba la estación de radio, pero que yo quería aprender, que yo tenía los conocimientos de arreglar un radio, un tocadiscos, un aparato de ese tiempo, pero no una estación de radio, sino que yo necesitaba capacitarme. La compañía me manda a Ciudad de México un mes a capacitarme con los ingenieros en la estación de radio. También entrevistamos al profesor Pastor Alegría, quien nos dio una visión general de lo que se hizo en la conformación del patronato del canal cultural en El Fuerte y lo que sucedió tras su desaparición, ya que tras gestionar que las señales de la televisión abierta tuvieran nitidez en la cabecera, las dos grandes empresas de nuestro país toman el control de la infraestructura existente en El Fuerte, haciendo de lado este patronato por cuestiones legales. También abordamos al profesor Ernesto Parra, cronista de la ciudad, quien nos da una gran directriz. Pues yo también les agradezco, ¿verdad?, que se preocupen por estas cosas y que ojalá y sea base para que en verdad El Fuerte vaya progresando y le vaya llegando su hora. Es la gente la que debe de hacer, ¿no?, llegar y hacer progresar a un pueblo, hacer que se desarrolle, ¿no?, difundir la cultura, lo que tenemos, nuestros valores, sí, eso es importantísimo, sí, y que ustedes también lo que aprendan fuera, pues vengan y lo traigan y lo apliquen aquí. ¿Qué mejor que la gente de aquí mismo para sacarlo adelante? Claro, está como nosotros
Bueno, yo no soy de aquí, yo no nací aquí. Yo soy de Nayarit, ¿sí? El cronista pasado, el que falleció, el maestro Manuel Lira, era de Guadalajara. Y les decimos, ¿y ustedes por qué no rescatan su propia historia? Si son de aquí nacieron, conocen todo desde pequeño. Y nosotros venimos de fuera. Aprendemos las cosas porque leemos, a base de entrevistas y de estudio, ¿sí? Y claro, lo que nos ha tocado vivir nada más. Pero pues debiera ser, por lógica, pues uno del lugar, ¿no? Este fue un fragmento de la historia de las radiocomunicaciones y la televisión aquí en el Fuerte. Una historia bastante conmovedora, diría yo. Una historia que nos enseña que las cosas se pueden lograr, aún aquí en el Fuerte, y que cuando las cosas se hacen con pasión, se hacen bien y seguramente rendirán frutos. Por eso, quiero decir de parte de todo el equipo de La Mojarra Podcast que si tienen en mente algún proyecto para hacer crecer el Fuerte, aférrense a él, luchen por él y júntense con gente que quiera lograr lo mismo. Aquí en el Fuerte hay mucha gente que quiere ver crecer al Fuerte. Bueno, en fin, ¿algo quieres agregar, Rafa? Bueno, quiero invitarlos a seguir descargando este podcast e informarles que poco a poco seguiremos agregando nuevas secciones para hacer este proyecto aún más grande y hacerlo más interesante para todos nuestros podescuchas. Espérenlo. Bueno, con esto damos por terminado el primer programa de La Mojarra Podcast, pero no nos queremos despedir sin antes agradecer a la Red Ciudadana de Río Fuerte por el apoyo brindado. Este fin de semana hace un excelente clima, ideal para salir con la familia o los amigos a hacer una carnita asada, un cevichito, en cualquiera de nuestras presas, la Miguel Hidalgo, la José Ortiz o en la Galera, donde sopla el aire fresco y siempre hay músicos dispuestos a amenizar nuestra tarde con una canción. Un saludo a toda la gente que nos está escuchando. Nos pedimos y nos acompañó tras micrófonos Rafael Ayala y su servidor Luis Eduardo Preciado. Hasta la próxima semana. La Mojarra Podcast, voz, cultura y tradición.